alumnos hicieran los mapas en sus cuadernos. ¿Qué habilidades se pretendía que con estos trabajos, con estos ejercicios, los alumnos tuvieran? Pues sobre todo el de memorización. La geografía, pues vamos a ver en su enseñanza de dicho momento, lo que quiere hacer es una memorización de datos. Y uno de ellos pues va a ser la ubicación. Yo no niego que sea necesario una mínima ubicación. Creo que para todos nos resulta necesario, ¿no?, ubicarnos espacialmente, pero de ahí a que sea como la única habilidad en este aspecto, pues ahora sabemos que no es así, ¿no? Pero a esto se apostaba y mucho, ¿no? Los mapas, por ejemplo, los ejercicios que se proponían es de que se les enseñara a los alumnos el mapa con nombres. Por ejemplo, hablemos de división política. Tuvieran un mapa de nuestro país en los cuales estuvieran las entidades federativas. Entonces los alumnos la memorizaban. Y después el examen, como fuera, pues que ellos pasaran a señalar en un mapa sin nombres la ubicación de las entidades federativas. Yo me pregunto, ¿eso se hacía en el 19 y lo seguimos haciendo en el siglo XXI? Creo que sí. Habría que entrar a ver, y bueno, les digo, esa cuestión quizá no sea tan obsoleta, ¿no? Yo creo que para nosotros, para un alumno y para cualquier mexicano, es importante saber dónde se encuentra Sonora y dónde está Yucatán. Pero no solamente la ubicación, sino creo que habría que explicar otras cuestiones, otros elementos que la geografía nos puede dar en ese sentido. Entonces, lo que yo hago aquí, el uso de los mapas para la aprehensión de las nociones de territorio del siglo XIX, es hacer una revisión de varios textos escolares. Les digo, como tengo una base de datos ya de más de una centena de libros, tengo fichas de más de 100 libros, pues puedo de alguna manera establecer cierto nivel de comparación. Yo encuentro, por ejemplo, en los libros, hay libros de geografía del país y veo cuál es la tendencia. Después, en cada estado se empezó a hacer también geografía de los estados. Y ahí empiezo a revisar y veo que también la tendencia sobre el uso de los mapas pues no cambia mucho, sino que es esta misma idea, sobre todo fortalecer pues la memorización y la ubicación, y claro, les digo, de identificar algunos accidentes geográficos y cuáles son los que se encuentran presentes por los más importantes de alguna manera. Y ya después lo puedo comparar aquí mismo en el texto, señalo ejemplos para un par más de países, tanto en Centro como en Sudamérica. Las nociones vienen a ser muy parecidas en este sentido, de que el mapa debe favorecer pues la aprehensión de esta noción de territorio. Sin embargo, pues vamos a ver que va a ser muy complicado. Si bien les puede dar alguna ubicación espacial, estamos en el siglo XIX. La mayoría de los alumnos no van a tener la posibilidad de viajar. La mayoría de personas en el XIX nacen, crecen y mueren en el mismo lugar. Ahora tenemos pues mucho más posibilidades. Todos nuestros alumnos, o cuando menos si vemos por ejemplo que en nuestro país por el censo más del 90% de la población tiene acceso a la televisión. Eso les da a los alumnos ya una visión sobre otros espacios, otros lugares. Ya todos tienen textos con atlas mucho más complejos. Tenemos esta posibilidad, cosa que no existe en el siglo XIX, sino que ahí el discurso del profesor es como el factor más importante, ¿no? De que le va enseñando los contornos, le va señalando pues cuáles son las características, los accidentes, cómo ir elaborando dichos mapas, y el alumno a partir de eso tiene que hacer esta noción pues de alguna manera de cómo está ubicado espacialmente el mundo. Yo cito aquí pues un especialista en el estudio de los mapas, un autor inglés, ¿no?, el cual señala que también los mapas son textos políticos, de cómo los mapas también tienen un sistema de símbolos y de signos que no son en muchos casos tan, ¿cómo llamarlos?, que no plasman necesariamente la realidad, sino que pues en muchas ocasiones tienen una intención tanto política como también incluso colonialista. Bien, vamos un poco entonces a tratar de aterrizar estas ideas tan ricas y tan interesantes, y efectivamente a partir de la pregunta la vinculación geografía-historia se da en cómo no podemos separar una ubicación temporal de una ubicación espacial.
Después, dentro del discurso y dentro de la información que está en el artículo, pues ya nos diste algunos avances de cómo está contemplado el trabajo básicamente a partir de la noción de territorio en el siglo XIX. Y si hay dos cosas ahí que podemos retomar más adelante. Tú ya lo señalabas, qué tan lejos estamos de la realidad actual en razón de lo que se vivía en el siglo XIX. Y a pesar de que han pasado ya muchos años, a lo mejor estamos muy cercanos a lo que antes se daba en las escuelas. Hoy sabemos que el espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía. A lo mejor el valor más importante de ese concepto lo trabaja Milton Santos en su concepción de involucrar al hombre mismo, a la humanidad, dentro de ese espacio, cuanto que antes estaba fuera. Hablábamos de una geografía física, de una geografía humana, de una geografía económica, obviamente antecedida de toda una geografía astronómica, que es importante para la cartografía, como tú lo señalas en tu trabajo, pero sí, el parteaguas indiscutiblemente es Humboldt. Cuando llega en 1803 a México, causa toda una revolución con toda esa clasificación que hace de lugares y de sitios y aporta a lo que hoy se considera la geografía moderna, y él está también considerado como padre de esa geografía moderna, los principios de causalidad, de localización y de distribución de los hechos y fenómenos geográficos. Ahora bien, en ese contexto, tú trabajas el aspecto de cómo a través de diferentes autores fuiste involucrándonos para llegar a la noción de territorio, que sería, digamos, el equivalente al espacio geográfico o al concepto de espacio geográfico en la actualidad, con los autores que señalas, pero también haces mención a que la cartografía, que es el arma número uno, y en el discurso también está señalado el hecho de que para el trabajo de la cartografía se requiere de conocimientos de geometría, se requiere conocimientos de astronomía. ¿Podrías profundizar un poquito al respecto? Sí, bueno, en este aspecto, por ejemplo, vamos a ver que la geografía, pues en el 19 ha tomado la carta ya de mayoría de edad en Europa, ¿no? Ya es una disciplina en este sentido bien sustentada, y desde luego pues ya empieza a tener también estas subespecialidades, ¿no? De la geografía física, la geografía humana, y vamos a ver que incluso todos los textos de geografía, los más amplios, que incluso están copiando las geografías europeas, comienzan con nociones de geometría. Empiezan a señalar cuestiones en este sentido de la matemática, de la geometría en particular, para después ir avanzando con la astronomía.